La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Tenemos novedades sobre el episodio que ayer les desvelamos aquí, la fuga de uno de los líderes de la llamada Mocromafia, la mafia que tenía amenazada a la heredera del trono de Holanda y que quedó en libertad por la descoordinación judicial en España. Le pusieron una fianza de 50.000 euros a alguien que tiene, según la policía, 172 inmuebles. Luego la Audiencia Nacional no ordenó su detención para que fuera extraditado. Bueno, pues hoy les podemos contar que la Fiscalía pidió que este peligroso narcotraficante fuera detenido y que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ignoró esa petición a pesar del riesgo de fuga. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Claro, hay indignación entre los policías que invirtieron 5 años en capturar a un delincuente al que ahora vuelven a buscar, pero también la hay entre la Fiscalía, que pidió al juez de la audiencia que ordenara su arresto para que pudieran extraditarlo. Sí, esta cadena de errores suma hoy un nuevo capítulo. El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, no solo no impuso nuevas medidas cautelares para evitar la fuga de este peligroso narco reclamado por Holanda, es que directamente decidió ignorar a la Fiscalía. Según las fuentes judiciales consultadas por la SER, el 18 de abril el Ministerio Público solicitó a la propia Audiencia Nacional el ingreso en prisión del líder de la Mocromafia para garantizar su extradición a Países Bajos. La Fiscalía pidió esa medida ante el elevado riesgo de fuga que se había detectado, pero Ismael Moreno no tuvo en cuenta esa petición, un gesto que de hecho ha provocado un profundo malestar dentro de la Policía Nacional. De hecho, las fuentes consultadas por la SER admiten su estupor, sobre todo teniendo en cuenta que Ismael Moreno llegó a ser inspector de policía y conoce perfectamente el daño que provocan este tipo de fugas. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Esto es lo que ocurrió en la Audiencia Nacional, ¿eh? La otra parte es la que sucedió en la Audiencia Provincial de Málaga, que fue la que decretó la libertad provisional del presunto narcotraficante. Málaga, Ignacio San Martín, buenos días. Buenos días. Y lo que explican allí fuentes jurídicas es que en Málaga no podían decidir otra cosa, que la detención dependía de la Audiencia Nacional. Efectivamente, dicen que se actuó conforme a la ley, que no es un caso extraño ni excepcional, uno más entre la cantidad de delincuentes internacionales que pasan por los juzgados de la provincia de Málaga. La puesta en libertad de Karim Bouyarichán se decretó teniendo en cuenta, dicen, su situación personal, solo por los delitos por lo que estaba siendo investigado en un juzgado de Marbella y sin que la Audiencia Nacional les hubiera remitido comunicación alguna sobre el líder de la Mocromafia. Bouyarichán, recuerdan, se presentó voluntariamente en los juzgados de Marbella. La fianza fue fijada en metálico y hasta el 1 de abril cumplió con las medidas cautelares. Recuerdan estas fuentes que vuelven la mirada a la Audiencia Nacional y se preguntan por qué no ordenó el ingreso en prisión del narco. Ignacio, gracias. Hasta luego. Dijo ayer el ministro Félix Bolaños que es preocupante esta falta de coordinación judicial y el ministro Marlaska, responsable de Interior, añadía que la policía ya trabaja en capturarle de nuevo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentarán con todos los medios que tenemos localizarle y ponerle de nuevo a disposición judicial, como ya hicimos previamente. Confianza plena en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han demostrado su eficacia durante mucho tiempo y en este caso en concreto con la detención que ya tuvo lugar el pasado mes de enero y bueno, esperemos que pronto vuelva a ser puesto a disposición judicial. Esperemos que pronto sea puesto a disposición del juez, decía Marlaska. Estuvo anoche en Hora 25 el presidente interino del Poder Judicial, que es Vicente Guilarte, y habló de este caso. Aquí lo que creo que se ha producido es un problema de descoordinación. Lo malo es que ha sido en un tema, una descoordinación en un tema muy sangrante y con mucha, pero muy puntual y muy ocasional. Mucho más peligroso me parece a mí y mucho más necesario de atajar son los problemas sistémicos como ocurre con el narcotráfico en toda la zona de Andalucía, del sur de Andalucía. La crónica de esta mañana se escribe con las novedades judiciales que les está contando la SER, ya sea por esta fuga del líder de la Mocromafia o ya sea por el otro gran asunto que define el día, y es que resulta que el novio de Isabel Díaz Ayuso propuso por escrito asumir 8 meses de cárcel y $500.000 euros por fraude fiscal y falsedad documental. Recordarán esta declaración que hizo Ayuso cuando se supo del supuesto fraude. Esto lo dijo el mes pasado, en marzo. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar
por intereses. La verdad es que es el escrito del abogado de la pareja de Ayuso el que propone asumir los 8 meses de cárcel y reconoce los hechos. La información la adelantó ayer Miguel Ángel Campos. Documento en el que la pareja de Ayuso admite la comisión de 2 delitos de fraude fiscal y acepta 4 meses de prisión por cada uno de ellos, es decir, admite una condena de 8 meses de cárcel. El abogado de la pareja de Ayuso también acepta en ese documento el pago de la cuota defraudada más intereses, que en total asciende a 375.000 euros, a los que Alberto González Amador agrega el 40% adicional en concepto de multa, con lo que finalmente se compromete a abonar 525.000 euros a Hacienda. También acepta no poder percibir ayudas o subvenciones públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante 9 meses. Además, el propio abogado del novio de Ayuso desmonta el bulo de la presidenta respecto a que Hacienda tiene que devolverle cerca de 600.000 euros. Admite el letrado que pagó de más en un intento de regularización fuera de la ley que no exonera de responsabilidad ni actúa como causa exculpatoria, dice el letrado, quien añade que estamos totalmente de acuerdo con la agencia tributaria. De nuevo, literal. Hacienda, al comprobar que era una regularización extemporánea, le devuelve el dinero abonado de más ilegalmente. Se lo pedirá en el juzgado. El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, escribió en Twitter: tengo la sensación de que el fiscal general del Estado terminará en la cárcel. Es opinión mía desde mi teléfono personal. La cacería de Sánchez contra Díaz les va mal. España no es Venezuela. Hoy contra Díaz Ayuso. Hoy, a todo esto, la cúpula de los fiscales va a decidir si apoya o si se opone a que se abra una investigación penal por si hubo un delito de revelación de secretos. O sea, si desde la propia Fiscalía se filtraron datos del novio de Díaz Ayuso. La querella la presentaron tanto el propio Alberto González Amador como el Colegio de Abogados de Madrid. Parece difícil que este asunto no vaya a aparecer en la sesión de control, que en menos de una hora vamos a poder escuchar en el Congreso. La primera, además, que se produce después de las elecciones vascas y antes de que empiece la campaña de las catalanas. Y al candidato del PSC, al exministro Illa, le va a tocar, por cierto, volver hoy a hablar de las mascarillas. Si el lunes compareció en la comisión de investigación del Congreso, hoy lo va a hacer en la del Senado, donde el PP, como saben, tiene mayoría y donde el lunes vimos a Koldo García. Es en el Senado donde ayer hubo también sesión de control. Vimos un anticipo del tono que seguramente comprobemos a partir de las 9 en el Congreso. Señora Montero, la trama es tan grave que ni la factoría de mentiras de la Moncloa es capaz de taparla. Y ustedes tapan porque es la señora Ayuso la que está detrás de este caso. Su gobierno está protegiendo a trincones y corruptos. Porque lo dijo el señor Feijóo: si no gobernamos, me marcharé. Ahí sigue. Señora vicepresidenta, primera ruego finalice. Seguir de la mano de la corrupción. Y hay otra noticia que les podemos contar a esta hora y que en este caso tiene que ver con las condiciones laborales de miles de personas. Se ha multiplicado por 9 el número de despidos de trabajadores a los que echan en cuanto acaban su periodo de pruebas. La Inspección de Trabajo va a lanzar una campaña de revisión a las empresas que les despidan en cuanto acaban la fase de pruebas, porque alegan prácticamente por sistema que no superan esas pruebas. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Habrá sanciones directas, ¿no? Sí, sanciones sin previo aviso, porque dice el Ministerio que al tratarse de conductas consumadas no procede realizar ningún tipo de advertencia o recomendación. Los despidos a trabajadores durante el periodo de prueba llegaron a crecer hasta un 848% en mayo de 2022, tras la entrada en vigor de la reforma laboral. Es un aumento inusual que ha llamado la atención del Ministerio de Trabajo y que, según ha podido saber la SER, va a dar lugar a una campaña de revisión y sanción sobre irregularidades en el periodo de prueba. La sospecha del Ministerio apunta a un uso fraudulento de este periodo. Escudándose en los 6 meses de prueba que ofrecen los nuevos contratos fijos, hay empresarios que están extinguiendo la relación laboral con el trabajador a los 6 meses sin causa que justifique su fin y sin indemnización. Las cifras evidencian esa sospecha porque antes de la reforma laboral eran entre 200 y 300 despidos medios por esta causa. En el último mes fueron 2.400, 10 veces más. Estefanía, gracias. A vosotros. Así empezamos este miércoles, en el que refresca, aunque se espera que suban un poco las temperaturas, Jordi. Empezaremos a notarlo a partir de esta tarde y sobre todo las próximas noches, pero lamentablemente una mañana más las heladas tienen protagonismo en gran parte del interior peninsular y sobre todo en áreas agrícolas, por ejemplo de Castilla y León, del sur de Aragón, también en el interior de Cataluña. En algunos casos valores de hasta 4 o 5 grados bajo cero, y además han sido muchas horas de temperatura negativa. Pero como decíamos, acabará haciendo sol
sol hoy en todo el país, todavía viento pero cada vez menos, y eso ayudará a que durante la tarde las máximas se sitúen cerca de los 20 grados, de los 25 en el Valle del Guadalquivir y en Canarias. Los próximos días, temperaturas como decíamos más altas, más nubes, y a finales de semana la lluvia podría ganar protagonismo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Gobierno asegura que va a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, y la Iglesia dice que ellos no van a poner dinero en ese fondo a menos que incluya a las víctimas de otro tipo de instituciones. El Ejecutivo sugiere que buscará la manera de obligar a los obispos a participar en este plan. Adela Molina. La Conferencia Episcopal rechaza el plan presentado por el Gobierno porque cree que es discriminatorio y que incluye un juicio condenatorio a toda la Iglesia realizado, dice, sin ninguna garantía jurídica. La cúpula de la Iglesia española reitera que únicamente participarán en la reparación prevista por el Ejecutivo si se extiende a las víctimas de todos los ámbitos. César García Magán es el portavoz. La Conferencia Episcopal Española ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse solo en la Iglesia Católica. Fuentes del Gobierno han precisado que si la Iglesia se niega a asumir las indemnizaciones de sus víctimas, se estudiarán medidas para obligarles, aunque en principio el plan del Gobierno prevé que sea la Administración quien asuma esas indemnizaciones. La de la Conferencia Episcopal, en cualquier caso, no es una postura unánime. El arzobispo de Madrid, José Cobo, que además es vicepresidente, se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Estado. Asumiendo nuestra responsabilidad como Iglesia y también colaborando con el Estado en todo lo que haga falta. Además, la Conferencia de Religiosos Confer, que agrupa a 400 congregaciones y que son las que suman más casos de abuso, ha dicho que estudiarán detalladamente el plan. Habló de ello el ministro Bolaños. Me parece que la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar. Es mi impresión. Así me lo trasladaron. De hecho, me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Y también me lo explicaron de esa manera. Y hay otro asunto del que le hemos hablado a las 7, el informe de SADE-ECPOL sobre los colegios concertados, que determina que 1/3 de estos centros en España cobra cuotas a las familias pese a recibir suficientes fondos públicos. Son los colegios concertados más grandes. Hay también un 20% que están en números rojos o a cero. El Congreso aprobó ayer una proposición no de ley que respalda a la Agencia de la ONU para los Refugiados, la UNRWA, a la que algunos de sus principales donantes fueron retirando la financiación en cuanto Israel aseguró que algunos de sus trabajadores habían participado en los atentados de Hamás. La ONU acaba de recordar que Israel sigue sin aportar pruebas que lo demuestren y advierte de que esa agencia es la única garantía de supervivencia para miles de palestinos que viven sin casa, sin recursos, bajo unas bombas que siguen cayendo. La proposición del Congreso es básicamente una declaración política. La impulsaba el PSOE. Vox fue el único partido que votó en contra. La duda era qué posición iba a tener el PP porque tardó en aclarar su voto. Al final el PP se abstuvo por esta razón que daba la diputada Esperanza Reinal. Que lo más coherente, lo más razonable es mantener el mismo posicionamiento que la Unión Europea, y así se lo hicimos saber al comisionado general de la UNRWA. De la política está también el giro de guión que ha tenido que dar Yolanda Díaz antes incluso de la primera reunión de la dirección de Sumar. Sus fiascos electorales y la tensión con Izquierda Unida ha alimentado las dudas en pleno ciclo electoral, así que Díaz ha pospuesto para más adelante la opción de integrar al resto de partidos. De momento solo se va a rodear de los suyos. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Sí, Yolanda Díaz trata de contener la crisis abierta en Sumar tras el distanciamiento de Izquierda Unida y los malos resultados en Galicia y País Vasco. Con su partido todavía en construcción, la vicepresidenta cambia de planes y frena por ahora la integración de las formaciones con las que hace un año lanzó su plataforma. Este sábado no estarán en la primera reunión de la dirección de Sumar y se aprobará una ejecutiva solo con miembros del partido de Díaz. Íñigo Rejón. Es la ejecutiva de Sumar. Las formaciones políticas que colaboran y que hacen camino con nosotros decidirán en qué formato articulan esa cooperación. Quieren darles más tiempo, eso argumentan en Sumar, y restan importancia, aunque hay fuentes del espacio que temen que las tensiones puedan acabar afectando al trabajo del grupo parlamentario y al futuro de Sumar. Hablamos a diario de la guerra de Gaza. Hoy han muerto al menos 4 personas en la franja por bombardeos israelíes, mientras la otra gran guerra, la de Ucrania, parece estancarse. Zelensky y Europa temen que un cambio en la Casa Blanca frene una ayuda indispensable para resistir frente a Rusia, y por eso es muy relevante que el Senado de Estados Unidos haya aprobado esta madrugada el paquete millonario que bloquearon los republicanos. Hay dinero para Ucrania
Ucrania, para Israel, para Taiwán, y en plena tensión con China está incluida también la amenaza de cerrar TikTok en Estados Unidos, Bayo. Sí, esa ha sido una de las claves que han permitido romper el largo bloqueo republicano al apoyo militar a Ucrania, ligarlo a otra norma que obliga a ByteDance, al gigante chino propietario de TikTok, a deshacerse de esa plataforma para evitar su cierre en Estados Unidos. Con esa norma aprobada en el Senado, el presidente Biden podrá rubricar este miércoles el esperado paquete de ayuda exterior que garantiza unos 60.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Tonight we tell our allies, we stand with you. A nuestros aliados les decimos, estamos con vosotros, y a nuestros enemigos les decimos, no os metáis con nosotros, asegura el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, después de aprobar ese paquete que también contempla equipamiento militar para Taiwán e Israel y ayuda humanitaria para Gaza. Zelensky ya ha agradecido a Biden el apoyo, ha dicho que Estados Unidos es un faro de la democracia y un líder del mundo libre. Un avión militar volará hoy para repatriar el cuerpo del cabo español que falleció este lunes en Polonia durante unas maniobras de la OTAN. El avión recogerá el cuerpo del cabo Palacios y a los demás militares que están en Polonia. Hoy, además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a responder en la sesión de control del Congreso al incremento del gasto militar que han criticado varios socios del Ejecutivo. Habrá interpelación de Podemos a la ministra y también preguntas de Bildu y del PP sobre el aumento de la inversión en defensa. Y para hoy también el Ministerio de Sanidad tratará de cubrir con un llamamiento extraordinario las 473 plazas de MIR que quedaron vacantes. Sí, sobre todo de medicina familiar. Es, como estamos contando desde principios de semana, la gran mayoría de 473 que quedaron vacantes, 459 están en los centros de salud. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir el análisis junto a Berna González Harbour, Elena Pisonero y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.